Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio con Don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Pues bien, hay cosas buenas en la política, sobre todo en la actitud de Vox está bien, pero bueno, en cuanto al programa hay que decir que estamos bajo mínimos económicamente. Es decir que este mes llegan los impuestos, 1.000 euros, y he tenido que poner 400 para compensar. Así que quiero volver a hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que apoyen el programa. La cuenta a la que pueden mandar el dinero está puesta en YouTube, en nuestro programa en YouTube, ¿no? Sí. Lo hemos señalado otras veces y tal. Y esa sería la mejor manera de... Es un problema serio. Claro, es un problema serio para nosotros porque el programa, creo que es un programa, no hay otro programa de historia parecido en España. Generalmente los demás son más bien anecdóticos o de cosas un poco raras y en su mayoría, ¿no? Que también es verdad que son los que la mayoría de la gente quiere. Es verdad. Pero este es un programa además que no cuenta con apoyo de nadie excepto de sus oyentes. Por eso quiero insistir en ello. O sea, realmente necesitaríamos que, ya digo, 300 oyentes aseguraran cada mes 10 euros. Con eso seguro que estaríamos perfectamente, ¿no? Pero no hemos llegado a eso. Hay otras personas que dan más, incluso a veces bastante más, pero claro, eso es una cosa un poco irregular. Lo esencial es que cada mes llegara una cantidad de dinero y entonces no habría problemas. Ya digo, es un programa que no requiere mucho dinero ni nada, pero requiere alguno. Y repito, no es algo que nos subvencione el Estado, con dinero de todos, como hace con otros. Como otros. Bueno, dicho esto, que en fin, pues vamos a... Porque claro, el programa puede terminar incluso desapareciendo, claro. Pues vamos entonces hay que tenemos en cuenta también, claro, que vivimos unos momentos económicamente difíciles para casi todo el mundo y claro, en estas circunstancias hay mucha gente que incluso programas meritorios de mucho tipo que piden dinero a sus oyentes. En fin, hay competencia, pero repito, para nosotros es muy importante que esto siga adelante. Y pasado esto, pues vamos a hablar de algunos temas que tienen una gran importancia actualmente y que dependen de Vox. O sea, realmente yo estaba un poco inquieto hace unas semanas pensando que Vox no iba a poner una demanda ante el Constitucional por la cuestión de la ley de memoria contra la democracia. Porque es una ley de memoria, es contra una ley la contra democracia. la democracia. Directamente. Se ataca las libertades más básicas, etcétera, ¿no? Pero además es una ley que se ha completado con el asalto al Tribunal Constitucional, de tal manera que aunque se plantee una demanda, un recurso contra esa ley ante el Tribunal, pues este puede perfectamente negarlo. O sea, es una cosa extra porque el Tribunal Constitucional ya ha hecho muchas fechorías en estos años. Alguna gente decía, es un tribunal para hacer constitucional lo que evidentemente es anticonstitucional. Lo ha hecho, por ejemplo, con las autonomías, con algunas autonomías, recordemos, la autonomía catalana, etcétera, etcétera, que significaba una quiebra de la Constitución, ¿no? Las reformas que hicieron los socialistas, porque esto partió de los socialistas. Sí. Entonces estamos en esta situación que es compleja por esta razón. Y Vox, Abascal en concreto, mi opinión es el único jefe de partido que merece la pena hoy en España, con enorme diferencia. Abascal ha planteado muy claramente su declaración ante el Tribunal Constitucional
como un ataque a la democracia, y ese vídeo que aparece debería llegar a millones de españoles, porque la política en gran parte se basa actualmente en disimular los problemas de fondo, los problemas reales, para entretener a la gente con 40.000 problemillas secundarios. O sea, me alegro mucho de que esto haya ocurrido, porque y también de que siga en marcha la moción de censura. Y me alegro también por otra razón, porque está poniendo en evidencia al PP. El PP, por desgracia, sigue teniendo una gran cantidad de votantes que debería, en fin, si tuvieran 2 dedos de frente, dejarían de votar a ese partido. Porque sistemáticamente los ha engañado, ha colaborado tanto con los separatistas como con el PSOE, y en fin, tenemos no solo la experiencia de Rajoy, tenemos la experiencia de Aznar. Aznar parecía otra cosa, efectivamente era más agresivo con la derecha, con la izquierda, pero al mismo tiempo fue el político del PP que hizo más concesiones a los separatistas, les regaló todo prácticamente, sin nada a cambio. Y no solo eso, bueno, tuvo un acierto en la lucha contra la ETA. La única vez en todos estos años en que la ETA fue atacada con el Estado de Derecho y lo puso prácticamente al borde del abismo, y la rescató en el aspecto político, pues Zapatero. Pero aparte de eso, Aznar tuvo 2 fallos enormes, y uno fue, ya digo, el hacer de conseguidor de los separatistas, por una parte, y por otra, el haber condenado el 18 de julio. O sea, esto es algo muy importante, porque si condenamos eso, condenamos todo lo que viene después, y estamos precisamente creando el terreno para la ley de memoria histórica y la ley de memoria contra la democracia. Entonces tenemos esta situación. Tenemos en España 3 grandes amenazas. Por debajo de los 1000 pequeños problemas y conflictos políticos cotidianos, España pues tiene estos problemas esenciales que han llevado al golpismo actual. Lo he dicho y lo repito, porque es necesario prestar atención a lo que es importante y no dejarse despistar por lo que lo es menos, ¿no? Uno es la tendencia disgregadora de los separatismos, otro es la tendencia liberticida o totalitaria contra las libertades y la separación de poderes, como la ley de esta de memoria, y otra la tendencia satelizadora del país a los intereses de otras potencias, acompañada de colonización cultural. Estas tendencias no son nuevas, son precisamente las que condujeron a la crisis de los años 30 y a la guerra civil. Y al llegar la transición parecían estar superadas, pero una pésima política que culminó en la condena del 18 de julio por el PP ha permitido que resurjan hasta derivar en un golpismo abierto. Precisamente estamos en este programa actualmente explicando la transición, que ha sido muy mal explicada por la mayoría de los comentaristas. Pues estos 3 grandes peligros están de nuevo encima de España, los mismos que tuvimos en los años 30. Y es preciso superarlos antes de que el golpismo se imponga de forma decisiva y desde el gobierno. Y para eso va a ser crucial este año, por las elecciones y por todo, porque efectivamente es la primera vez en muchos años que aparece una oposición real. El PP nunca ha sido oposición al PSOE, ha sido su complemento o su auxiliar, no ha sido otra cosa. Así que no se trata simplemente de echar al doctor, de echar a Sánchez, como dicen, sino de marcar una alternativa que sanee la democracia, y todo va a depender del compromiso personal de cuantos no quieran repetir lo peor de nuestra historia. Quiero decir, de todos nosotros. O sea, nosotros debemos comprometernos en tratar de cambiar el ambiente de la opinión pública, en difundir apoyar a Vox, por supuesto, difundir todo lo que hay de propaganda, libros, etcétera, en este sentido. Porque la denuncia del carácter liberticida de esta ley tiene que ir acompañada del conocimiento de la historia real. O sea, esta ley trata de imponer una versión
que ellos mismos saben que es falsa, porque si no, no Claro. necesitarían esta ley. Efectivamente, después de que Aznar condenara el 18 de julio, no necesitaban ninguna ley, ya habían ganado por completo la partida. Lo que pasa es que entonces, Aznar lo hizo en 2002. En 2003 apareció Los mitos de la guerra civil, que tuvo un impacto enorme, aunque luego han conseguido ir, diluyéndolo, ¿no? Y que ahora ha vuelto con el impacto que ha tenido en Francia. Si ha tenido ese impacto es por algo. Es porque realmente es un ataque a la línea de flotación de esta ley, a la línea de flotación de la falsificación de la historia, y creo que todos deberíamos conocer el libro y difundirlo, comentarlo, en fin, darle el mayor eco posible, porque es también como ellos trabajan, dando eco constantemente a cosas que son falsedades, ¿no? Ujú. Y en esta cuestión, en el aspecto electoral, pues Vox debe hacer gran política sin dejar que los votantes lo confundan con un PP con algunos matices, lo que conduciría al voto útil, que es el más inútil de todos, como en Andalucía. Hemos hablado de esto y hay que insistir. El problema, mucha gente cree que Vox debe un poco satelizarse al PP, porque el PP tiene más experiencia de gestión, tiene más votantes, hoy por hoy, a lo mejor eso deja de ocurrir, Ujú. y debe ir con ellos. No debe plantearle críticas ni problemas, Claro. pero debe ser todo lo contrario, porque si no están engañando a los votantes, dándoles la impresión de que son lo mismo en lo esencial, aunque tengan matices, pero no son lo mismo, espero que no sean lo mismo, vamos, hasta ahora no lo han sido, y el votante debe saber a quién vota y Sí, no sí. ser engañado con votos útiles y demás historietas, ¿no? De poco, Claro. Rocío Monasterio, en la Comunidad de Madrid, se opuso claramente y con toda la razón a Ayuso, porque Ayuso, aunque tiene un discurso, una forma de hablar y una forma de plantear las cosas distinta del PP, pero es del PP, y quien manda en el PP no es ella. Y además ella está constantemente inclinándose hacia la política de Feijóo. Esto, desgraciadamente, es así. O sea, en las elecciones pasadas en Madrid, si no fuera por el discurso de Ayuso, Vox habría sacado muchos más votos, posiblemente más que el propio PP. En Andalucía, si no se hubiera dejado llevar también por una política, el Vox me refiero, por una política un poco complaciente hacia el PP, con la cosa esa de tenemos que ir juntos para, pues no habría llegado a esta situación en que es hoy día un partido irrelevante en Andalucía. Irrelevante en la medida en que el PP no lo necesita para nada. Necesitó a Vox para para ponerse en lugar del PSOE, y una vez lo ha conseguido, pues ha conseguido también al mismo tiempo inutilizar a Vox por esta política errónea de no hacernos mucho daño entre nosotros. No es entre nosotros, o sea, ustedes, PP y Vox, no somos lo mismo. O sea, el PP siempre ha llegado a la misma dirección de apoyar, de auxiliar de todos estos separatistas y del PSOE, ¿no? Y se supone que Vox es la reacción, es la oposición real. Hay otro tema que yo no sé si he hablado de esto ya, pero conviene repetirlo, ¿no? Sobre la cuestión de Ucrania. Algunos siempre salen con la evidencia es que Rusia ha invadido y masacrado a Ucrania. Bueno, vamos a ver. Ha habido otras evidencias que hay que tenerlas muy en cuenta. Primero, la guerra no es es precisamente entre la OTAN y Rusia, y Ucrania ahí el papel que hace es de agente de la OTAN. En segundo lugar, la OTAN ha invadido y masacrado a otros países en lo que va de siglo. Ha invadido a Irak, a Afganistán, a Siria, a Libia, los ha destrozado literalmente. Nunca ha pedido perdón por ello, ni ha admitido ninguna responsabilidad por lo que ha hecho, y sin embargo es así. O sea que no son los rusos, resulta que no son los únicos invasores. En tercer lugar, es otra evidencia, Zelensky practicaba una política de invasión en la propia Ucrania
contra su propia población de habla y de etnia rusa. Esto se ha querido olvidar o hacer como que no existía, pero fue una guerra civil invasiva para las zonas rusófonas en Ucrania. Zelensky pudo haber elegido la paz, manteniendo la integridad de Ucrania, admitiendo la neutralidad del país y la autonomía de las regiones rusófonas, pero inició la guerra. ¿Por qué? Pues porque se sentía respaldado por la OTAN, y la OTAN es indudablemente 1000 veces más fuerte que Rusia. No hay más que comparar los presupuestos militares de USA y la OTAN con los presupuestos militares rusos. Rusia, sí, es una potencia militar importante, pero en definitiva sus presupuestos militares son 18 veces menores que los de la OTAN. 18 veces, no 2 o 3 veces, 18 veces. O sea que hay una diferencia enorme. Y luego además el respaldo económico es también muchísimo menor. Rusia tiene un PIB un poco superior al de España. Entonces, en fin, es una diferencia abismal en todo, ¿no? Pero sobre todo hay que insistir en este otro tema. España no tiene conflictos con Rusia. En cambio los tiene con Marruecos. Y Marruecos invadió el Sáhara español, el Sáhara ex-español, con apoyo de la OTAN, o de USA sobre todo, y aspira a ocupar ciudades españolas que la OTAN no reconoce como españolas, Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, la OTAN no las protege. No las protege porque las considera marroquíes, que antes o después irán a Marruecos. Y en cambio España, que no tiene conflictos con Rusia, como digo, los tiene con la OTAN, que además invade nuestro país en el punto estratégico de Gibraltar y que sus bases militares en territorio español nos hacen blanco de misiles en una eventual guerra general. Bueno, pues nos encontramos con que nada de esto interesa a las castas políticas actuales, pero es del máximo interés para los españoles y por eso se empeñan los políticos en ocultarlo o en disimularlo. Y por eso es preciso sacarlo a la luz. Yo creo que hay que crear una asociación española por la neutralidad o algo por el estilo para llevar una política de explicación a los españoles de cuáles son las cuestiones de fondo. Esto, por ejemplo, Vox todavía no ha llegado a entenderlo. Hay que reconocer que es un giro, hablar de neutralidad es un giro tremendo después de muchos años en que se ha abandonado la neutralidad, en que se ha admitido la entrada en la OTAN, en que España políticamente se ha satelizado a la política de la Unión Europea, de Bruselas, que es una política, es una ideología LGTBI, entre otras muchas cosas que no son aceptables, política de género, etcétera, ¿no? Y de intromisión en la soberanía de las naciones de una manera también inaceptable. Todo esto precisamente porque se llevan decenios sin hablar de ello, de dar por supuesto que no puede haber otra cosa. Por eso mismo es preciso hablar más de ello. Tocaré un pequeño problema que creo que ya lo he tocado también, pero voy a repetirlo, y es el de, como saben todos nuestros oyentes, uno de los temas en que han atacado más la izquierda al franquismo es que no protegió a los judíos, en realidad sí los protegió, y por orden de Franco, además. Un historiador francés que se llama Arnaud Matz ha escrito en un artículo, Franco and the Holocaust, o sea, Franco y el Holocausto, ¿no? Y destaco de él un comentario de Saint-Brieuc, el embajador español en Budapest en 1944. Como sabemos, Saint-Brieuc pues, es conocido y es muy agradecido en Israel porque en los edificios de la embajada, que además adquirió otros muchos, pues refugió a miles de judíos perseguidos entonces. Y en una entrevista con un periodista judío, explicó Saint-Brieuc: pudimos albergar a varios miles de judíos perseguidos, cuya salvación, lo digo con orgullo, se debe al general Franco. Y es todo lo que puedo decir.
Si mi relato resulta útil en cualquier aspecto, le pido que lo use sin mencionar mi nombre, porque no tuve más mérito que limitarme a cumplir las órdenes de mi gobierno y del general Franco. Bueno, esto es definitivo, pero todos los charlatanes universitarios, de derecha también, muchos de derecha, de tipo ABC y por ahí, ¿no? Pues por lo visto dicen que no, que Saint-Brieuc y otros muchos, pues no fue el único, que obró contra las órdenes de Franco o al margen con desconocimiento de esas órdenes, ¿no? Bueno, esto nos hace, es parte un poco de la memoria contra la democracia, ¿no? Ujú. Hay otra cuestión también en relación con la historia, pues en un artículo sobre las opciones de 2003 para España de 2023, o sea, lo que se espera en España es un análisis de otro historiador que se llama Michel Festivi, pues cita del libro de Antonio Domínguez Ortiz, España, 3 milenios de historia. Dice, durante la época de Franco, España conoció la más vasta, profunda y positiva transformación de toda su historia. Bueno, esto es verdad. Sí. Es verdad. Sí. Sin embargo, Domínguez Ortiz era un antifranquista de salón. Dibuja en el mismo libro una caricatura infantil de Franco y parece que cree que la transformación que él menciona ocurrió a pesar de Franco, igual que el salvamento de los judíos. El libro, la verdad es que no me gustó mucho. Si hablamos de España como cultura y como nación, pues la cultura española actual, una cultura latina, básicamente, comienza con la Segunda Guerra Púnica y la España como nación empieza con Leovigildo, que fue quien promovió un Estado auténticamente español en su tiempo. Me importa decir esto también porque muchas veces se habla de Leovigildo era arriano, pero trató de llegar a acuerdos con los católicos, que eran la mayoría, la inmensa mayoría de la población, y se opuso en cambio su hijo Hermenegildo. Bueno, la verdad es que los católicos, Hermenegildo en aquel momento, en representación un poco de este catolicismo, pues estuvo a punto de arruinar el trabajo político de unidad nacional, la primera unidad nacional que hubo en España. Sí. Esto lo trato en el libro La Reconquista y en el libro Nueva Historia de España, y es muy conveniente que se conozca. Porque, claro, hay una tendencia a identificar a España con el catolicismo y con la Iglesia. Mire, en parte es cierto y en parte no. Porque para la Iglesia, incluso en la Reconquista, lo importante es que España dejara de ser musulmana. O sea, que se expulsara al Andalus. Pero que quedaran 2 o 3 o 4 estados en lo que había sido la unidad promovida por Leovigildo antes de la invasión islámica, eso no le importaba tanto. De hecho, la Iglesia jugó un papel muy fuerte en la secesión de Portugal y pudo haberlo jugado en otros momentos. Aunque en general fue favorecedora de la unidad, pero no siempre. Porque, insisto, la Iglesia es una Iglesia universal, no es nacional, y por lo tanto podía tener otros intereses, y ahora mismo los tiene. O sea, cuando vemos que en la Iglesia el Papa actual habla contra la colonización española en América, pues sí. Ya no sabemos qué pensar, ¿no? Gracias a la obra de España en América puede él ser católico y ser Papa, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues digamos que la transformación más positiva de la historia que dice Domínguez Ortiz no fue la del franquismo, con ser importantísima, fue la de los reyes católicos. Los reyes católicos provinieron precisamente de la hegemonía española y lo que he llamado la era europea. O sea, esto lo he explicado en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, precisamente. Estos son, ya digo, algunos temas que estamos tratando. Quiero señalar también, en relación con, volviendo a Abascal, que su declaración en el recurso contra esa ley chequista, pues tiene carácter histórico, porque esa ley es en sí misma una nueva constitución, ¿no? Porque sobre la base de deslegitimar al franquismo en conjunto con el PP, pues deslegitima toda su herencia. Claro. Deslegitima la unidad nacional, la democracia, la monarquía y la misma constitución actual.
Esa ley sirve para dotar de legitimidad el golpismo con el que quieren retomar las políticas del Frente Popular, que fueron precisamente eso, una mezcla de sovietización y de separatismos. Y Abascal vuelve a destacar como el único jefe del partido con talla moral y política. Muchos ilusos, vamos a decir, no entienden por qué el gobierno insiste tanto en la guerra civil, en lugar de preocuparse por los problemas actuales, como dice el PP. El gran problema actual en que se concentran todos los demás es precisamente la deslegitimación de la herencia del franquismo a través de la falsificación de la guerra civil. No importa que el Tribunal Constitucional pueda ser en realidad anticonstitucional. Es un tribunal copado por la banda del doctor, ¿no? Y por lo tanto no sabemos qué es lo que va a dictar en este recurso de Abascal, de Vox. Lo que importa es que la gente, que la población, quede advertida del problema, del enorme problema de golpismo que tenemos encima. Sí. Y esa ley existe, repito, porque su versión de la guerra y del franquismo solo puede sostenerse así, al estilo soviético. Desde el punto de vista intelectual, están derrotados desde hace mucho, en particular desde que tuvo aquel éxito el libro Los mitos de la guerra civil, como hoy lo tiene en Francia. Por eso, la denuncia del carácter totalitario de esa ley, que es la tarea que ha asumido Vox, debe completarse con la máxima difusión de la verdad sobre nuestra historia reciente. Y eso es labor de todos los que queremos sanear una sociedad en gran parte envilecida por el Himalaya de falsedades de que hablaba Besteiro y por la mentira profesionalizada que denunciaba Julián Marías. Este libro lo he completado con Galería de Charlatanes, en la que en fin, las personas interesadas, que yo creo que deben ser todos los españoles, pues pueden encontrar el origen de todas estas falsificaciones en una serie de charlatanes, o sea, de historiadores, de catedráticos, de profesores, que desgraciadamente están destrozando la universidad con esas actitudes, con esas maneras de engañar a la gente. O sea, es una cosa verdaderamente asombrosa cuando hay profesores en la universidad que prohíben a los alumnos emplear el término reconquista, que les prohíben citar mis libros y cosas por el estilo. Es una situación que ni es democrática ni es nada. O sea, es una situación de imposición y al mismo tiempo de desesperación, porque ellos verdaderamente están desesperados en el aspecto intelectual, ya que están quedando completamente en evidencia. Quiero recordar el libro La Galería de Charlatanes, porque completa perfectamente el de los mitos de la guerra civil. Y en fin, con esto podemos entrar, creo que podemos pasar al episodio de hoy, ¿no? En el tema. Sí. Y seguimos con los personajes. Estamos hablando de los personajes de la transición y la transición misma. La verdad es que salieron bastante mal todos ellos, pero bueno. Estamos hablando del año 1977. Y en ese año ya se habían celebrado las primeras elecciones, se estaba preparando la Constitución, ya estaba habiendo trampas muy fastidiosas, muy peligrosas, con Suárez haciendo aquello que llamaba las preautonomías, con lo cual creaba un hecho consumado para condicionar la Constitución que vendría después. Lo lógico, lo legal y lo legítimo sería primero la Constitución y luego en función de ella las autonomías. Si se acordaba eso en la Constitución. Pero ya de pronto ya lo ponía, ya Suárez estaba pues creando, ya digo, un hecho consumado que estaba perturbando el proceso de crear la Constitución. Aparte de eso, me voy a recordar algunos sucesos que ocurrían en el mundo, porque esto ayuda a entender un poco el contexto general de también lo que pasaba en España, ¿no? Aquel año, pues, Jimmy Carter, pues, asumió el poder en USA y emprendió una política más abierta a los extremismos de izquierda exteriores, más complaciente con ellos, ¿no?
se firmó un tratado de no proliferación nuclear entre las dos superpotencias, o sea, USA y la Unión Soviética, y 13 países más. En China ocurrió algo muy importante, y es que Deng Xiaoping, que había sido un dirigente purgado por la revolución cultural de Mao Zedong, pues volvió al poder, con lo cual provocó un desconcierto enorme en los maoístas europeos y en general en todo el mundo, y por supuesto dentro de China, ¿no? Es decir, que Deng Xiaoping representaba lo que los maoístas llamaban el revisionismo. O sea, una versión más o menos parecida a la soviética del marxismo, ¿no? Ujú. En Israel ganaba las elecciones el Likud. El Likud era el partido de Menachem Begin, que había sido el líder del Irgun. Bueno, pues el Irgun había sido una organización terrorista, sionista, muy inteligente por otra parte. Fue uno de los principales que consiguió la expulsión de los ingleses. Digamos que expulsó, junto con la Haganah, que era la organización de socialdemócrata, ¿no?, o laborista, pues junto con ellos consiguieron expulsar a los ingleses, un poco a patadas, por decirlo así, ¿no? Ujú. Pues curiosamente este Menachem Begin iba a dirigir la única operación de paz exitosa en la zona con el Egipto de Sadat, de Anwar el-Sadat, al que asesinarían después los yihadistas, ¿no? Los yihadistas en Egipto, en ese desfile en el 79, si no me equivoco. En Egipto. Sí, sí. Sí, exactamente. Fue una cosa espectacular, ¿no? Ujú. Se producían golpes de Estado en Pakistán y en Etiopía, y en Etiopía fue algo terrible porque inauguró un régimen comunista mortífero totalmente, que desarticuló por completo la economía del país y que empleó el hambre de manera deliberada para aniquilar a poblaciones rebeldes. Ujú. En Turquía pues había disturbios en Estambul con decenas de muertos, y en sentido contrario pues los militares uruguayos anunciaban la vuelta a la normalidad constitucional para 1981 y Bolivia la adelantaba para 1978. Probablemente influía en estas decisiones el éxito que parecía estar teniendo la transición española. Esto fue importante porque la transición pues tuvo una gran influencia en otros procesos que hubo en otros países, ¿no? Pues en Inglaterra, o sea, en Irlanda, continuaba la violencia en el Ulster, continuaba el terrorismo en Italia y aún más en Alemania, los Baader-Meinhof. En Alemania, pues varias personalidades prominentes fueron asesinadas. Y en octubre, terroristas palestinos secuestraron un avión de Lufthansa, exigiendo la libertad de presos del grupo Baader-Meinhof. Pero el día 18, un comando alemán desbarató el secuestro en Mogadiscio, matando a 3 secuestradores. Porque durante aquellos años los secuestros de aviones por los palestinos eran muy frecuentes, bastante frecuentes, y durante bastante tiempo habían conseguido sus reivindicaciones, pero ya se había acordado que eso no podía continuar, ¿no? Pocas horas después, 3 presos, jefes del grupo alemán, entre ellos Andreas Baader-Meinhof era el nombre que se solía poner, en realidad se llamaba Fracción del Ejército Rojo, pues aparecían muertos por suicidio en la cárcel, por supuesto suicidio, y una 4ª terrorista sobreviviría al intento de matarse. El año anterior, otra dirigente del grupo se llamaba Ulrike Meinhof, pues se había suicidado también en prisión. La verdad es que se sospechó, sin prueba concluyente, que habían sido asesinados. Esto ha quedado así, nadie ha querido investigar dar más vueltas a ello. Sí. Y también hubo atentados graves en Washington y en Holanda. Y otros datos importantes del año, en otro sentido, fueron el nacimiento del primer ordenador personal en Chicago y los rudimentos de Internet, mientras avanzaba el programa espacial soviético.
Es interesante Sí, saber saberlo. dónde aparecieron cosas que hoy día nos parecen tan, en fin, tan completamente habituales. normales, ¿no? Sí. Sí. Pues vamos a entrar en el año 78, que fue el año de la Constitución. O sea, así como el 76 fue el de las reformas de Fraga y de Fernández, ya lo dijimos anteriormente, el 77 fue el de la reforma de Suárez, que empezó ya a hacer cosas raras, y de las primeras elecciones, y el 78 sería el año de la Constitución. Por lo tanto, en torno a su constitución, a su elaboración iba a girar pues la actividad política. Para elaborarla se nombró una ponencia de 7 personas de diversos partidos y a su vez una comisión constitucional parlamentaria que debía examinar las propuestas de la ponencia antes de que se votara el proyecto definitivo por las Cortes y luego en referéndum ya en diciembre. Es importante porque es la primera constitución en España que se votó en referéndum. La constitución de la República no se votó en No referéndum, se llegó a simplemente votar. la decidieron. No, la decidieron las izquierdas por mayoría en el Parlamento y ya está. No hubo referéndum popular. Eran muy demócratas. Sí. Y en el último tercio de 1977, la ponencia había elaborado un anteproyecto que generó mucha polémica. Los puntos en disputa se referían a la educación, la cuestión religiosa, al significado y al alcance del derecho a la vida, o sea, a la conservación de la vida, al carácter de las autonomías, a la inclusión del término nacionalidades y a otras cuestiones menores, ¿no? Y un sector de la Iglesia criticaba la ausencia de toda mención de la divinidad de Dios, que aparece en cambio en la Constitución de USA. Y a finales de enero del 78, Alianza Popular, partido de Fraga, celebró su congreso y afirmó en sus mítines que no iba a votar la Constitución si ésta mantenía el punto de las nacionalidades y algunos otros. Así que pronto cuajó en la ponencia una alianza informal, mayoritaria, entre UCD y Alianza Popular, que pareció que iba a resolver el problema de las llamadas nacionalidades y otros, pero Suárez y Gutiérrez Mellado optaron por no dar esa capital batalla, dice Fraga. O sea, por su cuenta, dejaron que aquello siguiera así. En fin, ya empezaron con las preautonomías y ahora pues iban a las nacionalidades. Eso es. El pacto tácito, porque no llegó a oficializarse entre UCD y AP para frenar a la izquierda y a los separatistas, pues disgustó al PSOE. Y esto hasta el punto de que su ponente, que era Peces Barba, escenificó una retirada espectacular el 6 de marzo, porque, decían, discrepaba sobre la libertad de enseñanza. Esta enseñanza es la que tenemos ahora, ¿eh? Justo. Por cuenta del PSOE, precisamente. Era un movimiento calculado para asustar a UCD y para romper lo que llamaba la mayoría mecánica con Alianza Popular. O sea, la mayoría, si no era la de ellos, era mecánica, ¿no? Y mientras otros políticos, Roca Junyent y Soletura, pues profetizaban la catástrofe si no se satisfacían sus exigencias, entre otras eran lo de las nacionalidades. Bueno, esta presión fue efectiva, aunque la ponencia continuó sin Peces Barba, porque Suárez y Abril Martorell, esto a la mayoría de la gente de hoy no le sonarán estos nombres, ni siquiera el de Suárez, porque cuando murió, recuerdo que se hicieron algunas encuestas en universidades y la mayor parte de la gente o no tenía ni idea de quién era o tenía una idea muy vaga, ¿eh? Pero es curioso esta pérdida de memoria que es un poco lamentable, ¿no? Sí. Pues estos dos, Suárez y Abril Martorell, pues trataron de dar una imagen progresista, así que pasaron a aliarse en la práctica con los separatistas, los nacionalistas entonces, y con la izquierda. Y Fraga se lamentaba: los ponentes de UCD siguen haciendo concesiones injustificadas e innecesarias a los nacionalismos que aprovechan bien el chantaje socialista. Recordemos que históricamente el PSOE y los separatistas han solido ir muy juntos y ellos fueron los que causaron la guerra civil. Bueno, a pesar de todo, Fraga todavía pesaba mucho,
porque, entre otras cosas, era el más experto en derecho constitucional. Dice él, Suárez me da su versión de la crisis y de sus posiciones constitucionales. Dice, dudo que las tenga. Para él todo es negociable. El 16 de marzo terminaba la labor de la ponencia admitiendo las nacionalidades, un término repleto de peligros, que fue abanderado, fíjense bien, por el comunista Solé Tura, el nacionalista Roca y el ucedeísta Herrero de Miñón. Todos esto de aquellos polvos, estos lodos. Eso ¿no? es. El proceso seguía en medio de la crisis económica y de un terrorismo creciente. Los atentados peores del primer trimestre del 78, pero que de ninguna manera fueron los únicos, fueron el 15 de enero el incendio del Teatro Scala de Barcelona, con 4 muertos, 10 días después el asesinato de Joaquín Viola y su esposa en Barcelona por separatistas catalanes, de una manera verdaderamente miserable. No, fue tremendo, una bomba lanzada al pecho. Al pecho, sí. Sí, una cosa brutal, ¿no? Y el 17 de marzo, una bomba contra la central nuclear en construcción de Lemóniz, en Vizcaya, con 2 obreros muertos y otros heridos y daños materiales muy graves, ¿no? Sí. Y el 22 de marzo fue asesinado el director general de instituciones penitenciarias, Jesús Haddad. Se produjo asimismo un sospechoso incendio del histórico Pazo de Meirás, la propiedad de la familia Franco, y que se lo han robado porque ha sido un robo. Un robo indecente, ¿no? Muy típico de esta gente, ¿no? El ataque al Teatro Scala pues provino de la FAI, Federación Anarquista Ibérica, que se había reconstituido y que estaba ligada a la CNT, que era el sindicato legal, ¿no? Y pareció que volvía el viejo pistolerismo ácrata, pero los autores fueron pronto detenidos y la CNT perdió mucho crédito y mucha influencia porque las víctimas habían sido trabajadores. Luego, claro, la CNT pues dijo que no, que eso había sido la policía, pero esto es sumamente improbable porque es una táctica muy antigua de los anarquistas, después de matar a alguien, decir que habían sido otros los que lo habían hecho. Sí, era muy típico de ellos. Sí. Por ejemplo, cuando asesinaron a Canalejas, dijeron que los asesinos eran curas. Vamos, venían de la iglesia, porque Canalejas había hecho una ley en contra de que perturbaba un poco las órdenes religiosas, ¿no? O sea, todo lo aprovechaban. El matrimonio Viola pues fue asesinado, lo mismo que había sido antes Bultó, otro político franquista, por el explosivo adherido al cuerpo, ¿no? Viola había sido alcalde de Barcelona durante un año largo, hasta diciembre del 76. Y la bomba de Lemóniz fue obra de la ETA, que a pesar de que mató a varios obreros no perdió prestigio por eso, ¿no? Y el asesinato de Haddad lo realizó el Grapo. Por lo que respecta a quiero decir que yo ya no estaba en ese grupo desde hacía más de un año, ¿no? Sí, pero bueno. Estaba fuera. Por lo que respecta, sí, pero esto es una cuestión insignificante, lo digo por si a alguien se le ocurre, ¿no? No, y además usted lo explica perfectamente en un libro que tiene aclarando estas cuestiones. Es decir, que no hace falta más aclaración. Sí, el libro de Un tiempo y de un país. De un tiempo y un país, ahí lo deja muy claro. Sí. Por lo que respecta a los partidos, la UCD aplazó las elecciones municipales porque tenía todavía poca organización a esos niveles. Y se resentía de los personalismos de los que llamaban los varones, que eran políticos con poder en las regiones o en el aparato, y trataban de Abril Martorell, que era la mano derecha de Suárez, pues trataba de meterlos un poco en vereda. Y es decir, porque se desmandaban mucho, ¿no? En marzo, Abril pues sustituía a Fuentes Quintana al frente de la economía. Fuentes Quintana era un economista que procedía del franquismo, como todos, claro, y que había dimitido. Y
En las componendas parlamentarias comprometidas, pues Abril sustituyó también a Suárez, porque Suárez, que su oratoria era poco brillante, pues prefería los acuerdos personales al margen de las Cortes. O sea, tratar al margen en comidas o lo que fuera, tomar decisiones así, ¿no? Y Alianza Popular pues sufría problemas aún mayores, porque primero en las elecciones había sacado muchos menos votos de los que esperaba, aunque habían sido considerables, ¿no? Y porque estaban completamente desconcertados sobre la vía a seguir. Unos se sugestionaban por el éxito de UCD y querían migrar al centro, y es lo que llamaban el centro. Y otros lo consideraban una claudicación. Así que hubo algún contacto con Torcuato Fernández Miranda, que estaba muy decepcionado de Suárez, y Fraga pues expresaba un europeísmo un poco mendicante. Decía, para España la integración, dice él, para España la integración europea era algo más que un problema de política exterior o una cuestión económica. Es la liquidación de una polémica histórica y una condición básica de la consolidación de un sistema político. Esto era pura autosugestión. O sea, España no tenía, he insistido mucho en ello, no tenía la inmensa deuda histórica, política y moral que tenía el resto de Europa occidental con los ejércitos inglés y soviético, norteamericano y soviético, ruseño y soviético. No tenía ese problema. Y sin embargo, iban en plan mendicante realmente hacia lo que entonces era el mercado común. No era todavía la Unión Europea, ¿no? Y, por otra parte, económicamente, España en los años 60 había crecido mucho más rápidamente que cualquier país de la Unión Europea. Vamos a seguir llamando la Unión Europea, aunque todavía no lo era. Seguimos con don Pío Moa en una hora con la historia. Habíamos tenido una pequeña interrupción, don Pío. Lo habíamos dejado hablando de la Unión Europea, que todavía no era la Unión Europea, era la Comunidad Económica Europea, don Pío. No, decíamos que Fraga pues se había vuelto de repente muy europeísta y de una manera también un tanto mendicante, ¿no? Dice, para España la integración europea era algo más que un problema de política exterior o una cuestión económica. Es la liquidación de una polémica histórica y una condición básica de la consolidación de un sistema político. Bueno, esto era pura autosugestión, porque verdaderamente España económicamente era el país europeo que estaba creciendo con más rapidez en los años 60, desde los años 60 hasta el 75 prácticamente, y eso sin estar en la que podemos seguir llamando Unión Europea, aunque todavía no se llamaba así. Además, España tenía una diferencia muy importante con los países europeos, de Europa Occidental, y es que no tenía la inmensa deuda histórica, política y moral que tenían estos partidos con los ejércitos ruseño y soviético. España estaba libre de eso. No tenía por qué ir ahí en plan casi mendicante y de inferioridad. Por supuesto, en fin, todavía pasarían unos años hasta que España entrase ahí, siempre en posición, ya digo, casi de mendigo, ¿no? Estamos hablando de los partidos, la situación de los partidos en aquellos momentos, los grandes problemas que tenía la UCD, los grandes problemas que tenía AP, Alianza Popular. En cambio, el PSOE estaba mejor aglutinado en torno a Felipe González y Alfonso Guerra, que era su segundo, pues disciplinaba a los disidentes o a los que pudieran causar problemas, ¿no? A los varones, por así decirlo, ¿no? Así que el PSOE tomó la línea de descalificar moralmente al gobierno, a los empresarios y a la administración. Decía que todos eran más o menos corruptos e indignos de confianza. Eso decía el PSOE, no olvidemos. El PSOE. Se presentaba como el paladín de la honradez y, claro, esto era una auténtica osadía, teniendo en cuenta que la trayectoria del propio PSOE, que ha sido el partido más corrupto y más literalmente ladrón de la historia de España. ¿No? Recordemos a todo lo de Negrín, el asunto del Vita, en fin, todo aquello, hemos hablado de eso, ¿no?
Pero la verdad es que, como todo el mundo había olvidado la historia real del PSOE, pues aparecía como el partido honrado, el partido con 100 años de honradez y perfecta, y además de firmeza, ¿no? Firmeza, no había movido un dedo contra el franquismo, ¿no? Y eso la verdad es que le produjo un gran apoyo político. Quiere decir, para la gente común, que había olvidado todo, el que saliera un partido diciendo que todos eran corruptos menos él y tal, pues le parecía muy bien. Sí. Al Partido Comunista, en cambio, le iba bastante mal. O sea, la línea que era moderada y razonable de Carrillo en aquel momento, pues chocaba con las tradiciones del partido y encontraba además oposición interna o bien desanimaba a muchos antiguos y nuevos militantes que esperaban del partido una política más dura, ¿no? Más típicamente marxista o comunista, ¿no? O sea, Carrillo disimulaba, pero recordemos que al contrario que el PSOE había salido al principio de la transición, había salido ahí a la palestra diciendo autodeterminación, diciendo que nada de economía de mercado, que economía autogestionaria, que ni monarquía ni bandera tradicional. Todo esto lo aceptó Carrillo, pero es curioso. Sus bases no. Bueno, Carrillo, gran parte de sus bases no. Otra gran parte sí, ¿eh? Sí. Carrillo era más realista que aquellos militantes que querían volver a las tradiciones del pasado, pero porque se daba claramente que mostrarse al viejo estilo pues iba a reducir todavía mucho más sus votos. La gente no estaba para esos trotes, ¿no? Y el Partido Comunista de Cataluña, el PSUC, Partit Socialista Unificat, que era igualmente stalinista, pues se mantenía con mayor ánimo porque había conseguido un éxito electoral considerable, no muy grande, pero sí considerable, y de acuerdo con la tendencia inaugurada por los nacionalismos resurgentes, pues ampliaba su autonomía con respecto a la dirección general del PC. O sea, hasta entonces el PSUC dependía totalmente del Partido Comunista de España, pero empezaba a ponerse en plan un poco rebelde, un poco diciendo, bueno, nosotros somos otra cosa, ¿no? En fin, el 17 de abril se publicaba el proyecto de Constitución y el 5 de mayo la labor constitucional pasó a la comisión parlamentaria que iba a examinar y discutir el proyecto de la ponencia. Y volvió la mayoría derechista, 19 votos de CD y AP sobre 17 contrarios. Claro, en la mecánica parlamentaria, la izquierda y los separatistas, somos separatistas aunque todavía no se llamaban, quiero decir, no pretendían ninguna separación, decían que solo quería autonomía, ¿no? Bueno, pues tendrían que aceptar, al estar en minoría, tendrían que aceptarlo, pero no lo aceptaron. Aprovechando una propuesta de UCD sobre posible suspensión de libertades públicas en casos excepcionales de lucha contra el terrorismo, pues el PSOE amenazó el 18 de mayo con abandonar la comisión y afirmó por boca de guerra que iba a ser la constitución más reaccionaria de Europa, obra de UCD y AP. Es decir, que era una constitución de partido que además pretendía nada menos que luchar a fondo contra el terrorismo. O sea, ellos, como vimos antes, la política de la izquierda, de toda esta gente y del PSOE, era que a la ETA había que hacerle más y más concesiones porque era la manera de que no hubiera terrorismo. Don Pío, nos quedan un par de minutos. Esto creó un nuevo escándalo y suponía un verdadero chantaje para desarticular la mayoría de centro-derecha. Y claro, era una jugada arriesgada porque Suárez podía aceptar la automarginación socialista y enfrentarla a un referéndum final como en 1976. El referéndum del 76, para pasar el franquismo a la democracia, se hizo en contra del PSOE y de toda la oposición, y la inmensa mayoría del pueblo la votó, ¿no? Pero tras la dimisión de Peces Barba de la ponencia, que luego entró en la comisión, en fin, estos son cosas burocráticas, ¿no? Pues el PSOE conocía bien la debilidad de una UCD que ideológicamente era muy insegura y estaba además atenazada por la necesidad
que se había impuesto a sí mismo de vender imagen progresista, o sea, de centro-izquierda. Sí. Y claro, Suárez volvió a claudicar. Él, para evitar el debate y volver a los tratos personales semisecretos, pues encargó a Abril Martorell entenderse con Alfonso Guerra a espaldas de la comisión constitucional y llevar a esta comisión los artículos a votar ya listos y acordados e imponerlos por disciplina de partido, ¿no? Y así la elaboración constitucional pasó a una fase solo a medias parlamentaria, porque los asuntos principales se acordaban en almuerzos y cenas entre Abril y Guerra. Sí. Y el arreglo fue aceptado por comunistas y separatistas a fin de evitarse la enojosa dialéctica de Fraga, porque Fraga los ponía contra las cuerdas, ¿no? Y se produjo un reagrupamiento, de hecho, de la UCD con los socialistas, separatistas y comunistas, dejando aislados a los conservadores, o sea, a la derecha, que era Alianza Popular. Bueno. Por otra parte, ni Abril ni Guerra eran expertos en derecho constitucional, ¿no? Al revés que Fraga. Pero, bueno, peces barba algo sabía, ¿no? Ajá. Abril había estudiado Ingeniería Agraria y Ciencias Políticas y en el 69 había presidido la Diputación Provincial de Segovia con Suárez, de gobernador civil, y Guerra había estudiado peritaje industrial y algunos cursos de letras, ¿no? Su noción de las leyes iba poco más allá de pretender el entierro de Montesquieu, pero audazmente dijo de Abril: en cuanto a formación jurídica, Abril Martorell es un patán. Un par de patanes, ¿no? Y así en estas circunstancias fue avanzando el proyecto constitucional. Y si no hay más tiempo, pues lo dejamos aquí de momento. Lo dejamos aquí, don Pío, con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana a Una Hora con la Historia en Informa Radio. Le mando un abrazo muy fuerte y lo hemos dejado en un punto muy álgido de la historia de España. Y un abrazo para todos, y recuerden, por favor, que el programa, si ha de seguir, necesita un apoyo económico real. Pues con ese mensaje último nos quedamos y hay que apoyar este programa, don Pío. Un abrazo. Muchas gracias a todos y Adiós. un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.